Así que vamos a pasar a la última conferencia de la jornada de hoy, a cargo del doctor José Aranguren Cangas. Buenos días, José. El doctor disertará sobre sexta generación de instrumentos rotatorios, la endodoncia del futuro. El doctor es director del máster en endodoncia microscópica y cirugía apical de la Universidad Rey Juan Carlos, profesor asociado de endodoncia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, profesor del International Dental Institute en Palm Beach, Florida, título de licenciado en odontología por la Universidad Europea de Madrid, especialista en endodoncia en Southern Mississippi University, endodoncista exclusivo en la práctica privada clínica Endo, más de 40 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, ponente de cursos y conferencias a nivel nacional e internacional, expresidente y exsecretario del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región. Premio al mejor caso clínico del 2006 en el Congreso Nacional de Endodoncia. Ponente y líder de opinión del Carlsbad Dental Academy. Coautor del libro Microdentistry Guide de la Sociedad Española. Doctor, en este momento, la salud. Adrián, por la presentación. Es para mí un... muchas gracias por invitar. Ahora sí. ¿Sí? ¿Veis? ¿Bien? Sí, vale. Muchas gracias al Comité Científico de El COSAE por la invitación, en especial a su presidente, a mi amigo Pablo Encinas y a toda su directiva, Emilio Mansur y Basilaki, que es el presidente entrante. Muchísimas gracias y es un honor hablar para la Sociedad Argentina de Endodoncia. Es la tercera vez que hablo en el COSAE y ha sido siempre un placer hacerlo allí presencialmente. Y este año o estos 2 años de la pandemia, pues poder hacerlo aunque sea en online, la verdad es que es un honor y un placer, aunque la pena me quedó con no poder compartir con todos vosotros pues los momentos que compartíamos en el COSAE, como era la comida en el polo el último día y todas las cenas que hacíamos juntos y el compartir, que al final es lo que se echa más de menos en los congresos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Voy a hablar un poco de cómo está cambiando la instrumentación y cómo de alguna forma se ha pasado de otro tipo de instrumentación a la instrumentación que hacemos hoy en día. Las aleaciones han dado un cambio brutal a la instrumentación y ha hecho que hoy en día la endodoncia y la instrumentación sea mucho más fácil, mucho más predecible, sea más difícil fracturar instrumentos y que casi la parte más sencilla de la endodoncia sea la propia instrumentación. Bueno, cuando elegimos un instrumento para endodoncia, lo que buscamos es que sea un instrumento fácil de usar y aprender, que nos conforme perfectamente el sistema de conductos, que no tenga complicaciones. Las principales complicaciones son dos. Uno sería el transporte o deformación del conducto y el otro sería la fractura del instrumento. También buscamos sistemas que reduzcan el número de instrumentos, que sean muy ergonómicos y que no nos compliquen con multitud de instrumentos para poder preparar un conducto. Y, por supuesto, el coste, ¿no? Todo va un poco ligado a lo que buscamos todos a la hora de hacer un buen tratamiento de conductos y una instrumentación sencilla, ¿no? La instrumentación manual ya está un poco de vuelta, ¿no? Como decimos aquí en España. Digamos, ya en la universidad se enseña instrumentación rotatoria desde los primeros cursos del pregrado y pues la manual queda solo como para algunas partes, como bien han explicado mis dos amigas y compañeras, Catalina y Jenny. Pues la instrumentación manual es básica, por ejemplo, para las calcificaciones, para ese primer scouting del conducto, para esas primeras limas que entran dentro del conducto. También son esenciales las limas manuales para salvar escalones, para mantener el glide path, para mantener la permeabilidad. Eso vamos a seguir utilizando exactamente igual. Pero la instrumentación manual, como la conocimos, como nos la enseñaron hace ya muchos años, el conocido step back o técnica manual, fuerzas balanceadas, crown down, hoy en día
ya no se utiliza porque la propia instrumentación nos la dan los propios sistemas de instrumentación. ¿Por qué? Porque es más cómodo, es más rápido, es más predecible, entonces tiene solo beneficios, ¿no? desde mi punto de vista. Aquí vemos un estudio de Sergio Kutler, en el cual pues, vemos una raíz de un molar inferior que se va a instrumentar con una técnica manual y con una técnica rotatoria, en este caso con profile, ¿no? Fijaos en el lado de la izquierda, que es el profile, aquí estaría el profile, y este lado sería la instrumentación manual. Fijaros que es mucho más redonda, mucho más predecible la instrumentación mecánica, ¿no? Aquí otro caso, aquí sería igual también, en el lado de la izquierda el profile y en el lado de la derecha vamos a ver el limado anticurvatura de Abu-Gras. Bueno, era una técnica de instrumentación como se hacían antes, hoy en día son técnicas que no son tan invasivas y la verdad es que, bueno, pues que no es lo normal, hoy sería más normal una instrumentación, fuerzas balanceadas, como vemos en el lado de la derecha, pero seguimos viendo que la instrumentación con profile centra perfectamente el conducto y mucho más predecible porque siempre es exactamente. En el año 90 surge el primer instrumento de níquel y desde entonces nos han aparecido millones de los sistemas pues, que el mercado abarrotado. Muchas veces tenemos dudas, ¿no? ¿Qué es el ideal? Pues con estos instrumentos un buen puede hacer una buena endodoncia. Nos da igual la marca, etcétera. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia, pues que unos sistemas son más cómodos, nuevas aleaciones, y es más complicado el transporte de formación. Pero por sistema se puede hacer buena. Es el resumen, los que buscar un conducto, cómo fuera difícil, es un poco vía las nuevas aleaciones, marcas comerciales, sistemas que duran. ¿Veis aquí? Bueno, pues un vídeo la fatiga cíclica. Variables de comportamiento siempre va a haber variables, ¿no? Desde la sección, la aleación, el tamaño del instrumento, que viene conformado por el diámetro y por la conicidad, el movimiento rotatorio o recíproco y por la propia anatomía de los dientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un test de fatiga cíclica en el cual vemos que en curva siempre la lima, que es más grande, la de abajo es una Pathfinder 19, 16 la blanca y 13 la morada, siempre se va a romper primero la más grande en curva, siempre luego la segunda más grande y luego la más pequeñita. Si este mismo estudio, efecto, si este mismo estudio lo hiciéramos con limas, por así decirlo, sin curvatura, es decir, las mantuviéramos rectas y bloqueáramos la punta del instrumento, lo que ocurriría es justamente lo contrario. Lo que ocurriría es que primero se fracturaría la lima más pequeña, luego la intermedia y luego la más grande. Por lo cual, la fractura de los instrumentos es directamente proporcional a la masa de su instrumento. Cuanto más masa, peor comportamiento en curva, más fatiga cíclica. Cuanto menos masa tiene el instrumento, más estrés torsional, más peligro de que se trabe la punta del instrumento y se fracture. La sección va a ser un factor bastante importante, ya que una sección con más cantidad de masa va a hacer que la lima se comporte peor en curva y que sea más resistente en torsión. Pero por el otro lado también, una sección con mucha masa va a hacer que sea un instrumento mucho más rígido y mucho menos flexible. La aleación es lo que nos va a ayudar, según la aleación que tenga el instrumento, a que sea un instrumento también más resistente a fatiga cíclica y a torsión y a que tenga más flexibilidad.
Avanzamos un poquito y vemos cómo aparece el níquel-titanio, ¿no? Níquel-titanio aparece en el año 88 por Wally y colaboradores y es una fase cristalina, una fase austerítica inicial que con la presión y el calor pasa a una fase martensítica que es frágil y es donde ocurre la fractura de los instrumentos. Aquí vemos un gráfico en el cual vemos, bueno, pues una fase inicial, austerítica inicial, una fase de plató hasta más o menos la mitad de la colina esta, y aquí más o menos sería el momento de fallo elástico donde empiezan a suceder una serie de cambios plásticos que lo que van a hacer es que van a llevar a la deformación hasta la fractura del instrumento. El acero tiene una cualidad, que es que si lo precurvamos va a mantener su forma. En cambio, el níquel-titanio, si lo precurvábamos y dejábamos de precurvarlo, tenía memoria de forma y volvía a colocarse recto, ¿vale? Esto es lo que ocurría con el níquel-titanio estándar, con el níquel-titanio básico, ¿no? Por así decirlo. Aquí vemos un instrumento de níquel-titanio, el cual es una F1 de ProTaper, la doblamos, le aplicamos frío y al aplicar frío el instrumento va a seguir curvado. Y en cuanto recupera la temperatura, vuelve a ponerse recto. Aquí tenemos también un vídeo, un alambre de níquel-titanio, para meterlo en un baño de calor. Fijaros que vuelve a su posición. Vuelve a su posición. Es un vídeo que podéis ver en YouTube y lo podéis descargar en Wondershare y que es bastante interesante, ¿no? Por lo cual estamos ante un material que es muy inteligente, es inteligente, es un material que si lo termotratamos vamos a poder aprovechar parte de sus cualidades, ¿no? Aquí en el lado de la izquierda tenemos una lima, una ProTaper Next, la cual si la curvamos, como es una lima que está hecha en wire, que sería un poco un comportamiento con memoria de forma parecido al del níquel-titanio tradicional, pues es una lima que no podemos precurvar. En el lado de la derecha tenemos una lima de nueva aleación que sí que podemos curvar, y las nuevas aleaciones, aparte de curvarse, tienen un control de memoria, por lo cual mantienen la curva a pesar de dejar hacer la presión, ¿vale? Esto va a ser muy interesante porque va a hacer que sean limas más flexibles y por el otro lado vamos a conseguir también mantener la forma del conducto, por lo cual ante una curva no va a estar haciendo fuerza la lima contra el exterior de la curva tendiendo a enderezar, o sí que lo va a hacer, pero muchísimo menos que las limas del níquel-titanio convencional o de N-Wire o de R-Phase, ¿no? Aquí vemos también otra de las ventajas de precurvar el instrumento, ¿no? Podemos precurvar el instrumento antes de colocarlo dentro del conducto y esto nos va a ayudar mucho a la entrada en ciertos conductos que quizá son más inaccesibles, ¿no? Como un mesio vestibular, superior e inferior, o un mesio palatino. Aquí es un vídeo clínico de cómo, estando en la consulta, tenemos un acceso complicado en un 7 superior y cómo de alguna forma, bueno, pues podemos precurvar la lima para tener un acceso mejor al interior del conducto. Pues como ya una vez que la doblamos y que empezamos a entrar, pues nada, no hay ningún tipo de problema. Aquí mismo vídeo, exactamente igual. Y ahí ya entramos y hacemos la instrumentación. Bueno, en cuanto a una de las cosas que nos ocurre cuando usamos un instrumento de níquel-titanio es que se va acumulando unos precipitados de níquel-titanio en la superficie. Y entonces esos precipitados son los que se van acumulando y de repente el instrumento, sin avisar, se fractura. Por esto es muy importante controlar el uso de los instrumentos. Yo siempre que hablo de esta parte, siempre digo
que hay que controlar el uso de los instrumentos y en qué tipo de conductos se han utilizado, ya que no es lo mismo hacer un conducto recto que hacer un conducto curvo, que hacer un conducto largo, que hacer un conducto estrecho, ya que en conductos largos, curvos y estrechos, la lima sufre mucho más estrés y acumula mucho más precipitados y mucho más estrés intrínseco el propio instrumento. Por lo cual, lo que habría que hacer es controlar el uso de los instrumentos y en qué tipo de conductos se han utilizado. Fijaros en el gráfico en el cual tenemos una lima, la utilizamos, la dejamos de utilizar. La utilizamos y la dejamos de utilizar. La utilizamos y la dejamos de utilizar. Si os fijáis, ya esta parte inicial ya no es siempre la misma. ¿Por qué? Porque se van acumulando esos precipitados que hacen que el instrumento, bueno, pues sea más proclive a poder fracturarse o a deformarse plásticamente. Entonces, yo mi recomendación es, como os he dicho antes, es el que controles los usos de los instrumentos y en qué tipo de conductos se han utilizado. Porque lo mismo, hacemos un molar muy sencillo, conductos cortos y rectos, y en vez de poner cuatro conductos, se le pueden poner 2, porque el instrumento ha sufrido muchísimo menos y ha acumulado mucho menos precipitados. En cambio, habrá casos muy complejos, con grandes curvaturas, triples curvaturas, conductos muy, muy largos y estrechos, pues que a lo mejor con una sola utilización de nuestras limas tendremos que desecharlas para no tener sustos ni fracturas, ¿no? Aquí vemos un molar, como hacemos el tratamiento de conductos, y con cualquier sistema hoy en día somos capaces de preparar el conducto, de limpiar perfectamente. Fijaros aquí qué ocurre, ¿no? Hoy en día ya no abrimos tanto en esta zona tan coronal, somos capaces de no abrirla tanto y sin abrir tanto poder limpiar y hacer una endodoncia bonita y en condiciones. ¿Cómo es la historia? Bueno, pues la historia viene del año 91, como he dicho antes, ¿no? Desde ese primer año se adaptó el níquel titanio a instrumentación rotatoria y, bueno, y surgieron las primeras limas. Surgió el Profile, surgió el Light Speed. El Profile, bueno, eran limas con radial lance pasivos, era una conicidad constante, una sola sección, y bueno, y había sistemas con 4 instrumentos a 18 para preparar un conducto. Era una primera generación, ¿no? Pasamos a una segunda generación, año 2001, en el que hay, bueno, corte activo de la sección y de las espiras. Conicidad variable. Conicidad variable es una cualidad que se sigue utilizando hoy en día. Era patente de Dentsply y hoy en día ya cualquier marca puede utilizarla, y la verdad es que está muy bien porque podemos dar la conicidad a la parte del conducto que más nos interesa o que va a cortar, y eran instrumentos de una sola sección. Este año 2001 es cuando surge ProTaper, que ha sido el instrumento más vendido de la historia. Hoy en día se sigue vendiendo como ProTaper Gold, y la verdad es que es un instrumento que ha funcionado muy bien y que bueno, que hemos usado todos durante muchísimos años, y que ha sido un instrumento súper efectivo, ¿no? Hay gente que aún lo sigue utilizando y, bueno, es un instrumento fantástico. Pasamos un poco con el tiempo y pasamos al año 2007 a una tercera generación, que serían las nuevas aleaciones. Ahí tenemos la introducción de sistemas como el N-Wire o la R-Phase, el N-Wire patente de Dentsply o la R-Phase patente de Simon Endo. Y, bueno, es un primer tratamiento térmico prefabricación de los instrumentos, que lo que aportaba al propio instrumento era, solo por el calentamiento y por esta modificación del níquel titanio, el instrumento era más flexible y más resistente a la fatiga cíclica, ¿no? Lo cual ya se empieza a alterar un poco el níquel titanio para conseguir un comportamiento superior y mejor, ¿no? Año 2010, bueno, es un año especial porque surgen los instrumentos reciprocantes. Ya habían surgido en el año 2007 con el artículo de Jared, pero en el año 2010 surgen las primeras marcas comerciales que diseñan y desarrollan instrumentos reciprocantes, como el Reciproc y como Web One, ¿no? Y, bueno, pues es un momento, porque es un solo instrumento, es movimiento reciprocante y es una cuarta generación, ¿no? Pasaríamos al año 2013, en el cual nos encontraríamos con ProTaper Next, sección cuadrangular descentrada, otra vez en movimiento horario. Año 2014,
surge un concepto importante que es la punta semiactiva, que es súper importante. Hoy en día muchos de los sistemas que conocemos van con punta semiactiva, que hace que la lima deslice mucho mejor por el conducto, tenga menos resistencia a entrar en el conducto y pueda avanzar más suavemente por el conducto, ¿no? La primera lima que surgió así fue el ProGlider de Dentsply y después le siguió la lima Mani rotatoria y Wewang Gold. También surgen nuevas aleaciones. En el año 2014 surge la aleación Blue, la Reciproc Blue, y en el año 2015 surgen otras aleaciones como la aleación Gold para Protector Gold. En el año 2007, se me ha olvidado decir también algo bastante importante, ahí también cerca de L-Wire y de la R-Phase también surge la aleación CM-Wire de Coltene, ¿no? Que ha sido una aleación muy utilizada y muy buena durante muchos años. Era una aleación muy flexible, lo que se le echaba un poco en cara era que quizá tenía poca capacidad de corte, ¿no? Y pasamos un poco más en el tiempo, vamos al año 2016, en el cual empezaron ya un concepto que es el de usar limas un poco más pequeños, limas un poco menos invasivas, limas de alguna forma que mantuvieran más dentina en la entrada del conducto, ¿no? Sería la quinta generación, sería esta nueva filosofía que es la que aún tenemos a la hora de instrumentar nuestros conductos, que se continuó en el año 18 y 19 con el concepto de mínimamente invasivo, tratamiento mínimamente invasivo, apertura mínimamente invasiva, bueno, todo el concepto mínimamente invasivo, todas las limas, todos los sistemas han reducido sus conicidades, sus taper, sus MFD, diámetros máximo de desgaste, para intentar adaptarse pues a esta nueva, yo no le llamaría moda, porque la realidad es que es una necesidad y con el tiempo la mayoría de los ponentes que estamos hoy llevamos bastante tiempo dando conferencias y haciendo endodoncia y hemos visto muchísimas fracturas y es necesario desde mi punto de vista el adaptarse a esta nueva forma de hacer endodoncia menos invasiva que va a hacer que nuestros dientes tengan una resistencia a largo plazo muchísimo mayor, ¿no? Año 2016 surge Trussell, que es una marca que se comercializó solo en Estados Unidos, era patente, la marca la lima era de Dentsply Tulsa Dental y bueno, pues fue la primera lima un poco con este concepto. Luego salieron posteriormente más sistemas como el V-Taper aquí en Europa y luego han salido otros sistemas pues como Trunatomy recientemente, ¿no? Y bueno, y pasaríamos a una sexta generación y este es el sistema que os voy a enseñar. Es un sistema novedoso porque es el único sistema en el mundo que tiene dos aleaciones en el mismo instrumento, por lo cual esta sexta generación viene determinada porque es el único sistema con dos aleaciones, buscando que cada lima tiene que aportar cosas distintas, ¿no? Y bueno, vamos un poco a verlo y a contaros un poco pues, los beneficios del sistema, ¿no? Bueno, es un sistema que lo primero que llama la atención es una aleación nueva, ¿no? Es una aleación pink, rosa, y es una aleación que no estaba descrita aún en la literatura, pero que yo llevo bastante tiempo investigando, ¿no? Investigando y desarrollando. Entonces, bueno, es una aleación pues, que se situaría entre la aleación Blue y entre la aleación Gold, teniendo cosas buenas de las dos, ¿no? La capacidad de corte de la Gold y la flexibilidad y resistencia de la aleación Blue. Es un sistema, como os he dicho, con más de una aleación pink, como ya hemos visto, y una aleación Blue para los instrumentos de terminación, ¿no? Son los instrumentos más grandes y, como he dicho antes, hablando de la fatiga cíclica se afecta más cuando los instrumentos son grandes. ¿Cómo la combatimos? Teniendo una aleación muy flexible y resistente a fatiga cíclica, como puede ser la aleación Blue. Entonces, este es el concepto del sistema, se llama Blue Shaper y es un sistema que prácticamente la mayoría de los casos se hacen con 4 instrumentos. Con 4 instrumentos preparamos todo y son 4 instrumentos pues, que tienen
dos aleaciones. Una primera aleación, el primer instrumento pink, y el resto una aleación blue con flexibilidad y mucha resistencia a la fatiga cíclica y a la torsión. ¿Qué ventajas tiene el sistema? Bueno, pues tiene la doble aleación, como ya os he dicho, no tiene memoria de forma, por lo cual podemos curvar el instrumento y mantener la curvatura, ¿vale? Eso mejora el acceso al sector posterior, eso mejora que al meter el instrumento en una curva no va a hacer fuerza contra el exterior de la curva transportando hacia el exterior. Son solo 4 instrumentos para preparar un conducto, por lo cual es bastante ergonómico en ese sentido. Tiene mucha capacidad de corte, es súper efectivo en el corte, es algo que está muy en contrapunto, ¿no? Teníamos sistemas que cortaban mucho pero que no eran muy flexibles, y teníamos sistemas muy flexibles pero que cortaban poco. Este es un sistema que es muy flexible y que al mismo tiempo corta mucho, y eso es un beneficio importante, ¿no? Tiene un MFD reducido, un poco basándose en la filosofía actual, que es preparar menos la entrada del conducto, cuidar mucho la dentina pericervical. Esa dentina está en la entrada del conducto, que se ha demostrado que el eliminarla o hacer un desgaste excesivo es la principal incidencia de fractura vertical. Es un sistema versátil y muy equilibrado en calidad-precio. Aquí vemos como en la sección, es una sección triangular con bastante corte, bastante capacidad de corte, y aquí tendríamos pues dos instrumentos, ¿no? El primero y el último. El primero que sería el rosa, que sería la aleación rosa también, y es el instrumento con el que preparamos la entrada del conducto, con el que preparamos prácticamente todo el conducto, y el de la izquierda sería el cuarto instrumento, el de terminación, y bueno, pues fijaros que a pesar de ser un 25 o 6% de conicidad, fijaros la flexibilidad que tiene el instrumento, ¿no? Este es el blister, como vienen los instrumentos. Fijaros que la primera lima se ve esa aleación pink y el resto de instrumentos es una aleación blue. Ahí tenemos los 4 instrumentos que se necesitan para hacer un molar. Por esto hacemos prácticamente el 90% de los casos. Y bueno, vienen en blisters estériles, vienen en blisters de 4 o de 6 instrumentos, y no son de un solo uso, ya que se pueden reutilizar. Como siempre he dicho y como he dicho antes, controlar el uso con el número de conductos que se han realizado y en qué tipo de conductos hemos utilizado los instrumentos para subir o restar utilizaciones. Aquí vemos el instrumento, bueno, con las marcas de profundidad, con el anillo de color que no expande con la esterilización, ¿vale? Y bueno, una sección triangular convexa, pero no tan convexa como la de ProTaper. Y bueno, en 2 aleaciones, mango reducido de 11 milímetros para mejor acceso al sector posterior. Y bueno, este sería un poco, vienen en longitudes como todas las limas de 21, 25 y 31. Y todas las limas tienen una parte activa de 16, menos la primera, la rosa. Tiene una parte activa más pequeñita para respetar más esa entrada del conducto y de alguna forma ser menos invasivo, ser más conservador con la dentina pericervical de la entrada del conducto. Esto que os decía lo podéis ver aquí. Fijaros cómo la parte activa de la rosa está más arriba que en las azules, ¿vale? Y esto es un poco por eso, para intentar ser más conservador. Si hay una lima de acceso también, que sería la ZX, y también está la lima, la Z5, la 6 y la 7, ¿no? Solo hace falta estos 4 instrumentos para hacer la mayoría de los conductos, pero si algún compañero pues, le gusta abrir más los conductos, aunque hoy en día no es lo recomendable, yo la ZX es una lima que no recomiendo, pero que no es necesaria y creo que debilita mucho, no debilita tanto como la SX, ya que su diámetro máximo de gaste es 1.1 en vez de 1.2 como la ZX. Pero sí que es verdad que si alguno está muy acostumbrado al sistema de Gol, pues le puede parecer interesante, ¿no? Luego está, para terminar también, una 36, si no queremos quedarnos en 25 porque es un retratamiento o porque sentimos que el foramen o que el conducto es un poco más amplio.
Y incluso tendríamos también la Z6 y la Z7 con diámetro 40 y 50 con densidad 5%, si quisiéramos incluso ampliar más el conducto. Aquí vemos lo que os decía antes, como la parte activa de las Blue de la Z2, Z3 y la Z4, fijaros cómo es más larga y cómo es más cortita la de la Z1, que es la primera lima y con la que queremos preservar esa dendrina pericervical y no debilitar tanto esa entrada del conducto, ¿no? Aquí si lo comparáramos con la S1 de Protector, pues veríamos que es más corta esa parte activa. Un poco lo que decíamos, prácticamente de 0,90 a 1,01, o sea, prácticamente 0,15 milímetros de diferencia, que es bastante importante, ¿no? Aquí, fijaros, en un caso reciente, pues fijaros en el lado de la izquierda cómo es la filosofía, que es mantener mucho más esta dentina pericervical y ser mucho menos invasivo, y bueno, endodoncias antiguas en las cuales se abría mucho más la entrada de los conductos y de alguna forma, bueno, pues eran endodoncias que iban bien, funcionaban bien biológicamente, pero estructuralmente a largo plazo eran dientes un poco más comprometidos con más opción de que se pudieran fracturar, ¿no? Esta endodoncia define muy bien cuál es la filosofía actual y de alguna forma pues cómo trabajamos hoy el sistema de conductos y cómo podemos producir este tipo de anatomía tan tridimensional abriendo mucho menos aquí en la entrada del conducto, ¿no? Esto es lo que decía, ¿no? Hoy en día está demostrado que todo lo que preservemos, que esa dentina pericervical, va a hacer que los dientes tengan una resistencia al aguacazo muchísimo mayor y bueno, y casos como el que estamos viendo, con una preparación tan extensa en esta zona, van a estar mucho más comprometidos a largo plazo en cuanto a su resistencia mecánica. Fijaros, este es un caso mío, este es un caso de esta semana, este no de esta semana, pero es un caso que hice en el año 2002-2003, ¿no? Como estáis viendo ahí. Hice una endodoncia, yo creo que era un retratamiento y bueno, pero veis que quedó la preparación bastante extensa, sobre todo en esta zona coronal, ¿no? Y vino el paciente esta semana para hacer el diente de al lado y fijaros cómo estaba el diente que hicimos hace 17 años, ¿no? Sí, bueno, 18 años ya. Fijaros, ya había una fractura en el propio diente, ¿no? Yo pienso que esta fractura se ha producido por preparar tanto los conductos, ¿no? Y fijaros, este mismo diente que preparamos, que destacar es, fijaros cómo ha cambiado, cómo la endodoncia hoy en día es mucho menos invasiva que lo que era entonces, ¿no? Y cómo limpiábamos antes los conductos y cómo hoy en día hacemos una preparación totalmente distinta, ¿no? O, por ejemplo, es un caso de esta mañana, un caso, pues fijaros qué curva en la raíz visto-vestibular, y fíjate, pues, en este caso con el sistema Blue Shaper, como hemos sido capaces de, siendo muy poco invasivos, ¿vale?, mantener bastante la estructura de la dentina pericervical y al mismo tiempo hacer esta doble curvatura y sobre todo hacer esta curvatura de la raíz visto-vestibular que era tan compleja. Pues bueno, esto nos lo aportan las nuevas limas, las nuevas aleaciones. Es un sistema que preserva mucha dentina, que es muy poco invasivo, pero al mismo tiempo tiene una apertura o un tamaño bastante aceptable para poder hacer una obturación convencional, o con muestra lateral, o con compactación vertical, o con lo que queramos. No como otros sistemas, estilo Anatomy, que son demasiado pequeños y la verdad es que luego cuesta obturar y no sabes muy bien con qué técnica de obturación es con la que pueden ir mejor, ¿no? Aquí un caso de mi amigo Javier Pascual, pues igual un poco, ¿no? Esta es la filosofía actual y esto es lo que se intenta, ¿no? Hacer preparaciones mucho menos grandes en la zona de entrada. Tenemos materiales para poder hacerlo, tenemos materiales para poder irrigar bien también, a pesar de no abrir tanto en la zona coronal, y tenemos técnica de obturación sin necesidad de ser cono único, que podemos hacer una buena obturación, ¿no? Y otro caso igual, siendo muy poco invasivos, fijaros cómo podemos, en este caso llegué a una Z3, a un 26%, fijaros cómo podemos mantener esa anatomía de los conductos, limpiarla y poder obturarla tridimensionalmente sin abrir tanto en la zona coronal, ¿no? Bueno,
¿Qué dice la literatura en cuanto ya no la zona coronal de la entrada, sino la apertura de la cavidad, ¿no? Pues bueno, lo que está demostrado y conoceréis todos es que no necesitamos hacer una apertura ninja, una apertura tan pequeñita para poder trabajar los conductos. Está demostrado que haciendo una apertura conservadora, intermedia, es más que suficiente para la resistencia estructural del propio diente y al mismo tiempo para tener un acceso recto y axial al conducto. Como se dice, la apertura tiene que ser lo más pequeño como prácticamente podamos trabajar. Y como se dice en inglés, as small as practical, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que intentar. No las aperturas tradicionales, esas grandes que veíamos en los libros, ni las aperturas que vemos a veces en las redes sociales, ninja, que a través de un agujerito han sido capaces, porque al final lo que estamos haciendo es comprometer la seguridad del paciente, porque ante una apertura así y no una vía de entrada recta y axial al conducto, podemos producir una fractura del instrumento porque la vía de entrada no es la idónea, ¿no? Y aparte que no vamos a limpiar igual de bien. Con lo cual, al final todo está en un equilibrio. Tenemos alguna imagen que se puede ver en las redes sociales que demuestran que no refuerza el diente por hacer esto, y menos en este caso, que el diente tiene un composite, ¿no? Con lo cual es más por intentar hacer algo especial que porque realmente sea una técnica necesaria en este caso, ¿no? Y bueno, pues lo que buscamos es esto, ¿no? Un equilibrio, una apertura pequeñita, conservadora, pero que al mismo tiempo tengamos acceso recto y axial a los conductos, ¿no? Bueno, el sistema solo necesita, o en la mayoría de las ocasiones, solo necesita 4 instrumentos, la Z1, Z2, 3 y 4, ¿vale? Que tendríamos un diámetro Z1 de 14, de 15 en la Z2, de 19 en la Z3 y de 25 en la Z4. Conicidad 6, 7 para la parte apical de la Z3 y la Z4 y conicidad variable en la Z1. Recordar esto, que la parte activa es más cortita y esto va a hacer... Esta Z1 es una lima especial por varias razones. Uno, su parte activa es más corta para mantener un MFD más pequeñito y ser más conservadora. Va a tener una punta semiactiva que lo que va a hacer es que sea como un pequeño ProGlider. Este sistema no necesita un glider o un ProGlider o una lima de glide path, porque la propia primera lima, la Z1, hace de glider y nos va a preparar la entrada del conducto, va a preparar la parte coronal y al mismo tiempo va a permeabilizar, ¿vale? Por eso es un 14 y no como otros sistemas que llegan a un 16, 17, 18 en la punta. Es un 14 y bueno, y como os he dicho, pues tiene esa conicidad variable el propio instrumento y ese MFD un poco más corto. Si os fijáis, todas las limas tienen un MFD por debajo de 1, que es lo ideal si queremos ser conservadores. Y ahí sale también la Z5, si hiciera falta, ¿vale? Un 30 o un 29, en este caso 8%, y aquí tendríamos luego la Z6 y la Z7, 40 y 50, con conicidad 5% en la punta. Y con MFD inferior a 1 también, a pesar de ser instrumentos grandes, ya que la conicidad se reduce en la parte coronal para que el MFD no sea demasiado grande. Si os fijáis y comparamos contra otros sistemas, por ejemplo, Trunatum es un sistema que su MFD es de 0,8, es un MFD más pequeño que el de Blue Shaper, pero el problema que tiene es que es un MFD tan pequeño que muchas veces nos cuesta poder hacer una buena obturación. Yo creo que lo bueno que tiene Blue Shaper es que es un equilibrio, es un MFD un poco mayor y que nos deja obturar con cualquier técnica de obturación y al mismo tiempo reserva dentina para ser menos invasivo, ¿no? Como hemos visto en algunos de los casos. Esta es la punta semiactiva que comentaba antes y esto es lo que hace que la Z1 sea una lima tan eficiente, ¿no? ¿Qué le va a conferir esa aleación pink? Esa aleación pink es una aleación un poquito más resistente, un poco más durita que la aleación blue y va a hacer que esa primera lima sea súper eficiente en el corte. Y las otras limas son limas que lo que nos van a hacer es trabajar ya la parte apical del conducto, no necesitan tanta capacidad de corte y sin mucha flexibilidad, resistencia y que no haya opción de fractura, ¿no? Este es un estudio que hice en la universidad hace ya bastante tiempo
y es un estudio que hice con Protaper Next, ¿no? Me fabricaron la Protaper Next en aleación en níquel titanio convencional y la comparamos con la Protaper Next que se vende, la misma, con la X2, pero la de N-Wire. Por lo cual vamos a comparar cuál era el impacto de el N-Wire y de el níquel titanio convencional. Misma lima, misma diseño, misma longitud, mismo tamaño, todo igual. Lo llevamos a un banco de pruebas, que es el que tenemos en la universidad, test de fatiga cíclica, en la misma curvatura, misma presión, misma velocidad de entrada. Y bueno, pues lo que vimos después de hacer los estudios es que, fijaros, con todo exactamente igual, lo único que cambiaba era el material de N-Wire a níquel titanio estándar, doblamos el tiempo a la fractura. ¿Qué quiere decir esto? Que las nuevas aleaciones mejoran muchísimo la resistencia de nuestras limas, muchísimo. En este caso, doblando la resistencia con la Protaper Next, ¿no? Este es otro estudio que hice un poco más adelante. En este caso lo que comparaba es, aquí arriba comparé el níquel titanio, aquí comparé el N-Wire y aquí abajo comparé el Gold, ¿vale? Y aquí igual, níquel titanio, N-Wire y Gold. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues que el N-Wire era el doble de resistente que el níquel titanio estándar y que el Gold era el doble de resistente que el N-Wire, por lo cual el Gold era 4 veces más resistente que el níquel titanio estándar. Cada vez las nuevas limas, los nuevos materiales hacen que las limas cada vez sean más resistentes, más seguras. Por eso yo desde el principio os he dicho que sí que recomiendo que las limas que utilicemos sean limas de nueva generación, con nuevas aleaciones, que hagan que sea más complicado cometer errores durante nuestra instrumentación, ¿no? Este va Blue Shaper, es una aleación blue, excepto la primera lima, que es una aleación pink. Y bueno, y ahí vemos las dos limas, los dos colores, la de abajo la aleación pink y la de arriba la aleación blue, que le confieren muchísima flexibilidad, muchísima resistencia, fatiga cíclica, torsión y al mismo tiempo mucha capacidad de corte, ¿no? Es una lima súper equilibrada, que es algo que aún no se había visto, ya que o tenías mucha flexibilidad o mucha capacidad de corte, pero las dos eran complicadas de encontrar. ¿Cómo surge el pink, ¿no? El pink es una aleación que surge en el año 2020, se comercializa en el año 2020 por Farc-Forendo y con el sistema Blue Shaper, como hemos visto, ¿no? Antes, bueno, en el 90 surge el níquel titanio, como ya hemos hablado antes, año 2007 surge el N-Wire y la R-Fase, año 2015 la aleación Gold, año 2016 la aleación Blue y año 2020 surge la aleación Pink, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estas? Pues vamos a verlo. Mirad, esto es parte de un estudio que hice en el año 2016 y de aquí salieron parte de las ideas del desarrollo de Blue Shaper. Fijaros, esta es una lima de N-Wire, esto es Light Gold, esto sería Gold, esto sería Pink y esto sería Blue. Cuanto más nos vamos hacia la derecha, más flexible es el instrumento, más resistente a la fatiga cíclica, más maleable, más blandito es el instrumento. Cuanto más nos vamos hacia la izquierda, más resistente es el instrumento, más duro es el instrumento, más capacidad de corte, por lo cual hay que buscar el equilibrio. Es un poco por lo que este sistema tiene dos aleaciones. Lo que busca es la primera lima, que es tan pequeñita, que es una lima muy flexible por el propio tamaño, y lo que se quiere es conferirle mucha capacidad de corte. Por eso se pone una aleación pink, que es una aleación más dura y que va a tener más capacidad de corte que una aleación blue. El resto de instrumentos, que lo que va a hacer es trabajar a nivel apical y son instrumentos ya grandes, lo que quieres es que tenga muy poca carga cíclica, que sea muy resistente y que no se nos pueda fracturar en curva. Y ahí lo que se usa es una aleación Gold para el resto de instrumentos. Y esa es la idea de que este sistema Blue Shaper tenga las dos aleaciones juntas. Aquí es como es la fabricación, esto es la fábrica, como son las limas termotratadas después de la fabricación. Aquí sería cuando se fabrican, se tallan y después de tallarse se meten en el horno un tiempo, depende de la temperatura, el tiempo y el tiempo de enfriamiento. Eso va a hacer que adopte una oxidación de la superficie u otra oxidación, confiriéndole unas propiedades u otras propiedades. Ahí sería el horno donde se trata el tiempo hasta que se consigue la aleación blue o la aleación pink según el instrumento que estén haciendo.
¿Qué es lo que se intenta evitar? Bueno, pues esto es una endodoncia antigua, está hecho con ProTaper, no con ProTaper Gold, con ProTaper convencional, y fijaros, una aleación de hace tiempo, pues las limas, si no las usamos bien, tienden un poquito a transportar hacia el exterior de la curva. Esto, si yo lo hubiera hecho bien, no hubiera transportado nada. Pero ¿qué ocurre? Que las aleaciones antiguas o el níquel titanio convencional eran menos inteligentes que las nuevas aleaciones. Hoy en día, nuestro ProTaper Gold es más complicado de transportar, ya que la propia aleación Gold va a hacer que mantenga algo la curvatura, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que confieren las nuevas aleaciones. Estos son tacos de metaquilato instrumentados por compañeros, que fijaros, el conducto en rosa es como es el conducto original y el conducto en gris es como ha quedado el conducto al final. Fijaos qué enderezamiento, y esto es un poco, pues por eso, por dejar trabajar el instrumento a longitud de trabajo, que lo que va haciendo es transportar hacia el exterior. ¿Qué ocurre? Las nuevas aleaciones hacen que eso sea mucho menos, pero también va a transportar algo, por lo cual es muy importante que las limas de tamaño importante lleguen a longitud y salgan, y no se queden tiempo trabajando a longitud, ya que lo que van a hacer es intentar transportar hacia el exterior de la curva. Mucho más si son limas que no son de nueva aleación, que no van a tener un control de memoria y van a adaptarse a la curva del. Aquí os, por ejemplo, unos prototipos. Fijaros que esta es una aleación blue y en este caso estamos hablando de una aleación gold. Fijaros cómo con la misma fuerza se dobla bastante más una aleación blue, que es mucho más flexible, pero que sabemos que va a tener menos capacidad de corte que una aleación gold como la que estamos viendo aquí, y lo mismo en esta imagen, ¿no? Aquí vemos una imagen en la cual tenemos un instrumento de un tamaño 25-6 dentro del conducto y es de níquel titanio convencional. ¿Qué va a estar haciendo esta lima dentro del conducto? Pues va a hacer una fuerza hacia el exterior de la curva para transportar, ¿no? Por lo cual, ¿qué es lo que habrá que hacer? Bueno, pues lo primero, que esa lima no esté demasiado tiempo trabajando a longitud de trabajo, ya que si trabaja demasiado tiempo y se deja quieta, va a transportar hacia el exterior de la curva. Tampoco vamos a hacer con una lima tan grande un movimiento de entrada y salida del conducto, porque lo que va a hacer la lima es sale, se pone recta, entra, choca con la pared, flexa, sale, se pone recta, choca con la pared y sobre la pared también va a hacer una deformación, aparte que nos vamos a comer el interior de la curva. Por lo cual, con las limas de tamaño grande se llega a longitud y se sale. Se acabó la preparación. No se trabaja más. Tampoco se pincela. Hoy en día ya no pincelamos ni con las primeras limas. Con Blue Shaper no se pincela con ninguna lima, ni con la Z1, ni con la Z2, y por supuesto mucho menos con la Z3 o con la Z4. Se es mucho más directo a apical, se va ligera presión, se sale 1 milímetro, ligera presión un poco más profunda, se sale 1 milímetro, ligera presión un poco más profunda. Se saca el instrumento, se limpia, se ve la permeabilidad, volvemos otra vez hasta llegar a la longitud deseada, ¿vale? Pero ya no se pincela porque intentamos esa parte coronal mantenerla lo más pequeñita posible, y si queréis que vuestras endodoncias sean menos preparadas en la zona coronal, no debéis pincelar. Aquí vemos, por ejemplo, un vídeo en el cual vamos a ver una raíz mesial preparada con una lima de níquel titanio convencional, la cual tiene memoria de forma y va a transportar al exterior de la curvatura, y en este caso una lima de aleación blue, que lo que va a hacer es mantener la forma del conducto y transportar el conducto muchísimo menos, ¿vale? Fijaros que que se está usando mal, porque no debería, ya tendría que haber terminado la preparación. Pero bueno, si repetimos dentro, fuera, aunque lo hagamos mal, una nueva aleación como la aleación blue va a cometer menos errores, va a transportar menos que un níquel convencional. Fijaros lo que está abierto el conducto en esta zona y lo que hemos preservado de dentina en esta zona. Y esto es un poco el objetivo, ¿no? Tenemos aquí los 4 instrumentos principales para preparar la mayoría de los conductos. Y bueno, llevamos mucho tiempo haciendo un test de fatiga cíclica con todos los sistemas que hay en el mercado, junto a Sergio Kubler. Y esto es, bueno, pues un estudio que hicimos, y aquí está pues parte de los resultados, ¿no? Aquí vemos, pues, por ejemplo, pues, que hay limas que en fatiga cíclica se comportan muy bien, como puede ser la Reciproc Blue. ¿Por qué? Porque es una lima con aleación blue y encima es un movimiento reciprocante que da menos radios de giro
y por lo cual se va a mantener, va a aportar menos fatiga cíclica a la preparación. Vemos otra lima muy resistente, como es la True Anatomy. ¿Por qué va a ser muy resistente? Pues una lima tan pequeñita, es un pelo que no tiene masa suficiente para que, bueno, pues para que sufra por fatiga cíclica, ¿no? Si comparamos Blue Shaper, pues lo veríamos aquí en un tramo intermedio, ¿vale? Pero muy superior, por ejemplo, a la resistencia de la ProTaper Gold, de la ProTaper Next, ¿vale? Serían limas un poco más o menos de su misma rama, ¿no? Entonces tiene una resistencia bastante importante, siendo una resistencia media-alta aproximadamente. Ahí vemos el banco de pruebas y donde hemos hecho test, ¿no? También hemos hecho test de torsión con elementos finitos, en el cual vemos pues, que sistemas como ProTaper, pues fijaros que es muy parecido al de Blue Shaper. El estrés máximo sería la zona gris. La zona gris es muy parecida tanto a la de ProTaper como la de Blue Shaper, y sistemas con una sección un poco más pequeña, como podría ser ProTaper Next, fijaros que torsionalmente son limas un poco más frágiles, ¿no? Esta es la sección de Blue Shaper, la sección triangular convexa, pero menos convexa que la de ProTaper, que sería esa, ¿no? Como todos los sistemas vienen con puntos de papel, con puntos de gutapercha, y bueno, y lo que decíamos al principio, ¿no? Es importante esto, que una aleación como el N-Wire, la cual no podemos precurvar, pues no nos da esa ventaja para entrar en un sector posterior, en un conducto mesiovestibular, cuando la apertura del paciente está muy limitada, ¿no? Y nos cuesta bastante entrar, pues como estamos viendo hay que angular mucho, hacer que abra mucho el paciente para poder acabar entrando, ¿no? Una aleación Gold que sí que tiene algo de control de memoria, tampoco mucho, tiene capacidad de corte, pero control de memoria tampoco tiene demasiado, podemos flexarla un poquito y que ayude un poco a entrar, pero no es tan flexible como puede ser una aleación Blue, ¿no? Y ahí, bueno, pues sí que ayuda un poco a entrar, pero aún así nos costaría un poco aún entrar en un conducto mesiovestibular. En cambio, una aleación pues, con más flexibilidad, como la aleación Blue, aquí sí que tenemos la capacidad de curvar mucho más el instrumento y entrar con mucha facilidad en el conducto mesiovestibular. Bueno, y aquí hay una serie de casos hechos con Blue Shaper y bueno, como vemos la parte de la entrada bastante conservadora. En este caso la parte de entrada es un poco más amplia porque era un conducto de 26 milímetros, siempre que el conducto es muy largo, aunque no queramos y aunque tengamos mucho cuidado, vamos a abrir un poco más la entrada del conducto. Es muy complicado no abrirla y preparar el conducto, y casos como el que hemos visto antes y otro que vimos también antes, ¿no? ¿Cómo sería el procedimiento clínico? Bueno, el procedimiento clínico, estas serían las limas. Tiene también un glider, pero yo no lo recomiendo porque no es necesario, es meter una lima más cuando la propia Z1 es una lima que sirve de glider, que tiene punta semiactiva de 14 y que hace la misma función, por lo cual no recomendaría. Yo solo recomendaría hacer un pequeño glide path manual con un 10 y un 15, 3 cuartos, luego la Z1 a 3 cuartos, luego ya permeabilidad con la del 10, 15 también a longitud y ya Z1 a longitud, Z2 a longitud, Z3 a longitud, Z4 a longitud. Si alguno quisiera calibrar y aumentar el diámetro, tendría la opción de Z5, incluso 6 y 7 si fuera un conducto, un incisivo o un conducto bastante amplio. La secuencia sería así, como ya he dicho: 3 cuartos de conducto, lima del 10, 3 cuartos la Z1 a longitud con la del 10, Z1 a longitud, Z2 a longitud, volvemos a permeabilizar, irrigamos, Z3 a longitud. Ahí, si fuera un conducto extremadamente pequeño, como hemos visto antes uno con doble curvatura, podríamos dejarlo ahí, y si fuera un conducto normal, acabaríamos en una Z4, por supuesto, calibración con la lima 25, pero en la mayoría de los conductos vamos a conseguir tener un TACPAC suficiente. Si necesitáramos ampliar más, porque el tamaño del conducto es amplio, o es un foramen, como ha dicho el doctor Caviedes antes, un foramen grande, y quisiéramos preparar más, o yo como hago en casos de retratamiento, que veo mucha carga bacteriana y quiero limpiar un poquito más, pues podríamos llegar a una Z5, incluso una Z6 a un 40 en nuestra evaluación, que es un 45, que sigue siendo conservador.
Y bueno, pues nada, ha sido un placer. Si queréis conocer un poco más sobre lo que hago, tenéis en mi Instagram. Y nada, que un placer hablar en el COSAE y contar con todos mis amigos. Y muchas gracias a Pablo Encinas y a todo el comité científico por la invitación. Muy bien, doctor. En nombre de la Sociedad Argentina de Endodoncia, agradecemos al doctor José Aranguren Cancas por su disertación. Tiene varias preguntas, doctor, que si está de acuerdo paso a leérselas. Pablo. Sí, por supuesto. Algunas durante la conferencia fueron evacuadas, pero paso a leerles. Son varias. En la conformación de un conducto necrótico, ¿también se recomienda una maniobra más conservadora con la dentina perirradicular? Sí, sí, indudablemente sí. Y quiero dejar claro esto porque aunque yo digo que se puede abrir poco el conducto en coronal, podemos abrirlo más en apical. Es decir, podemos no ser tan invasivos en la entrada del conducto, pero igualmente hacer una preparación más grande a nivel apical si sospecháramos que el tamaño apical es mayor o quisiéramos hacer una limpieza mayor de la zona apical. Es justo un poco lo que decía, ¿no? Se puede preparar más la zona apical sin necesidad de abrir tanto la entrada del conducto. Muy bien. Les junto 3-4 preguntas que están. Algunas me voy a repetir. ¿Qué tipo de movimiento tiene el sistema Blue Shaper? ¿Se refiere a si es continuo o reciprocante? ¿Qué velocidad y torque recomienda? Y si las limas pueden ser esterilizadas para reusarlas. Vale. Fenomenal. Sí, eso es algo que tenía que haber dicho durante la presentación, pero que no lo he dicho. Es un sistema de rotación continua, ¿vale? Es un sistema que se utiliza a 500 revoluciones y a torque 4, entre 4 y 5 newton por centímetro, y las limas se pueden esterilizar, se puede esterilizar y reutilizar tantas veces como se ha recomendado. Es decir, yo lo que he dicho es que desde mi punto de vista cualquier lima rotatoria debe usarse un par de molares y luego dejarla para hacer casos sencillos, para hacer premolares, algún incisivo. Yo sé que uno de los problemas que hay en Argentina es que el precio de las limas rotatorias es bastante alto y que lo que se paga por la ENOV tampoco es tanto. Entonces, de alguna forma hay que buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de intentar reutilizar la lima, pero al mismo tiempo dar una seguridad al paciente. Entonces yo creo que hacer incluso hacer 2-3 molares y dejar luego el instrumento para hacer algún premolar, algún incisivo, es una forma de alargar la vida del instrumento y al mismo tiempo de darle cierta seguridad, ¿no? La siguiente, doctor. El doctor escribe que han realizado estudios sobre el análisis mineralógico de las limas Reciproc Club, ProTaper Nets, Way One, Gold, y todas tienen ciertas proporciones de carbono. ¿No cree usted que en parte su flexibilidad se debe a eso? Bueno, al final la resistencia de las limas o la rigidez de las limas, lo que más afecta es el propio diseño del instrumento, la sección, la conicidad y la aleación. Eso es lo que más afecta sin ninguna duda. A igualdad de diseño, a igualdad de sección y de tamaño, lo siguiente que afecta es la aleación. Y lo que está demostrado es que hay aleaciones que cortan más, como la aleación Gold, y hay aleaciones que son muy resistentes a la fatiga cíclica, como es la aleación Blue. En el medio queda la aleación Pink, con un equilibrio entre corte y flexibilidad. Perfecto. La última pregunta, doctor. Se refiere a si el comportamiento de Blue Shaper puede ser utilizado para retirar el material de obturación durante un retratamiento. Vale. La propia marca ZARC
tiene también unas limas de retratamiento, se llama retritol, que son limas, son una especie de profile, es una especie de profile con radial LAN con punta semi-activa, ¿vale? Entonces tienen unas limas específicas para crear butapercha. Yo son las que utilizo cuando la butapercha está muy compactada, pero es cierto, cuando la butapercha no está muy compactada, utilizo las propias Blue Shaper para retirar también la butapercha. Cuando está muy compactada y muy metida en el conducto, uso las de retratamiento, pero cuando la butapercha no está muy compactada, uso las propias Blue Shaper para retratamiento, ¿vale? Que es un poco lo que hacemos otros sistemas, ¿no? No es una lima que está hecha para retratamiento, pero sirve para retratamiento. Es una lima súper resistente, es muy complicado de fracturarla y al mismo tiempo tiene un poco la dureza y el corte para poder quitar butapercha. Con lo cual, por poder se puede hacer, pero hay unas limas específicas para retratamiento que en mi opinión son mejores para retirar la butapercha cuando está muy compactada. Si está medio suelta, prefiero usar las Blue Shaper para quitar la butapercha. Cuando es el típico caso que no está muy compactado, que es muy finito, ahí prefiero usar las Blue Shaper. Cuando veo la típica endodoncia muy compactada, que está filtrada y quiero cambiar la butapercha por completo, uso las de retratamiento. Muy bien, doctor. Esas eran las preguntas. Vale, muchísimas gracias nuevamente. A ti. Pablo, te cedo la palabra. De mi parte, muchísimas gracias. Bueno, nada, yo cerrar la jornada de hoy. Realmente los comentarios son todos espectaculares. Impresionante por toda la conferencia. Por eso quiero agradecer a los doctores Javier Cavini, Jenny Guerrero, Catalina Méndez y a mi querido José Aramburu, que es uno de los hermanos que me ha regalado me ha dado una clase magistral. Gracias, José. Y recordarles a todos ustedes que mañana y el día viernes el COSAE continúa a las 12 del mediodía, así tal cual como hoy. Recuerden que para poder ingresar se tienen que inscribir cada día. El día si se inscribieron una sola vez, tienen que inscribirse para el día de mañana y el día de pasado mañana también. Mañana tenemos 3 grandes conferencistas, el doctor Gustavo de Leos, el doctor César de Gregorio y el doctor Francesc Cabela, también de España, que nos van a estar dando unas conferencias también impecables, como seguramente disfrutaron en el día de hoy. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por estar, gracias por estar presente a los más de 1.200 personas que estaban conectadas en algún momento, total. Así que nos deja como comisión organizadora algo muy bueno, y es darnos cuenta de que a ustedes esto les está sirviendo. El objetivo siempre fue el COSAE hacerlo para vos, pensando en vos. Así que muchísimas gracias y hasta mañana.